al significado, tú sabes que en el nombre de Jesús está hablando en la autoridad. O sea, ellos, y todos sabemos cuál es el objetivo de eso. ¿Por qué razón? Porque el pueblo judío, que era la audiencia a quien se le da ese texto, no creían en Jesús. O sea, y nosotros sabemos que Pedro está hablando analógicamente, o sea, siendo claro. Entonces, por eso es que dice eso, ¿verdad? Pero realmente no se puede contradecir la Biblia porque si tú dices eso, entonces hablando Biblia sin salirnos de ahí, no es un pensamiento trinitario ni unicitario, bíblico. Si nosotros nos vamos a eso, entonces habría una contradicción. O sea, Pedro está contradiciendo a Jesucristo. Y si entonces hay una contradicción, entonces si tuviéramos que escoger, tendríamos que escoger lo que dice Jesucristo, no lo que dice Pedro. ¿Me explico? Lo que pasa es que hay un problema. Tú estás cometiendo anacronismo porque estás combinando dos cosas totalmente diferentes. Entonces tienes que tener cuidado con eso. Y aparte de eso, tú no vas a encontrar en la Biblia a ningún bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los apóstoles entendieron que hay un nombre, hay un onoma. En el nombre ahí se habla de uno solo, hay una singularidad. Y Padre es un título relacional. Hijo es un título sobre la encarnación, Lucas 1:35. Y Espíritu Santo es la descripción de la naturaleza divina. Dios es Espíritu, Juan 4:24, y Santo porque nunca ha pecado. Así que eso no implica tres personas, lo que implica hablando del único Dios Padre. Pero es que esa es la creencia tuya, Jaime, pero el texto no dice eso. El texto dice todo lo contrario. Bueno, pero dame o sea, un el texto entonces, explica que si son tres personas diferentes. ok, pero tú tienes un... Pero si en Mateo... Bueno, así de fácil. Mira, si un unicitario en una iglesia, alguien viene y toma ese texto así como está literal, siendo unicitario, que no vamos a negar el texto, ahí está claro. Ahí dice en el nombre del Padre, si un unicitario, creyendo que Jesús es el único Dios absoluto, bautiza a alguien en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ese bautismo no se lo vale. Es inválido. Pero es bíblico, o sea, ¿por qué es inválido? Pero ¿quién es el que está diciendo ahí que se haga esta acción tal cual dice el texto? ¿Quién es? Jesucristo en Mateo 28:19. Ajá, y si Jesús es el Padre, vas a negar lo que el Padre Jesús, como tú lo tienes, dice ahí, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vas a negarle que alguien se bautice, siendo que Jesús el Padre, como tú dices, lo está diciendo. No, es que el problema no es que lo haga, el problema es que se ha entendido mal. Ahí dice en el nombre. No. ¿Cuál es el nombre del Padre? Pero si Jesús mismo, que para ti es el Padre, lo está diciendo que se haga, como dice Mateo 28:19. Claro, Jaime, es que si fuera un título, una sola persona dijera en los nombres de Jesús. Déjame responder en los nombres, pero no dicen los nombres, dice en el nombre, haciendo una persona singular de cada uno. Kelvin ya se metió en un problema, no, Jaime, porque ahí Jesús, porque ahí Jesús el Padre, me voy a poner unicitario ahorita en este momento. Ahí Jesús el Padre está diciendo que se bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús el Padre. Ok, mira, lo que pasa es que permíteme explicar, porque si no me dejas hablar, pues imposible. Mira, lo que pasa es que ahí, si el texto dice en el nombre, entonces tanto yo como los apóstoles, Pedro lleno del Espíritu Santo, hecho una mentira. Porque Pedro en Hechos 2:38 lleno del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo que es Dios un mentiroso. Porque Pedro dijo, arrepentido y bautícese con el nombre de Jesús. Entonces tú me estás diciendo a mí que Jesucristo dijo una cosa y Pedro lleno del Espíritu Santo dijo otra. Pero si el Espíritu Santo es Dios, entonces permíteme. Entonces aquí hay un mentiroso. O es Jesucristo o el Espíritu que inspiró a Pedro. ¿Quién es el mentiroso? Ok, entonces si lo llevamos a ese extremo, ¿quién es la ¿a quién audiencia? le creerías tú por los... No, por eso. ¿Quién es la audiencia de Pedro ahí? ¿Quién es la audiencia? No, pero si lo llevamos a ese extremo, que hay un mentiroso, o sea, te hago la pregunta, ¿a quién le creeríamos por lo... No, mira, aquí es que yo te pongo en el contexto, yo te pongo en el contexto para que tú entiendas. ¡Sepultado! No, pero espera, déjame explicar. Mira, yo te pongo en contexto para que tú entiendas. El problema no está en que la Biblia, ni Pedro, ni el Señor se echaron mentiras, es que se ha entendido mal. Y aquí es donde entra Raúl y Kelvin, han entendido mal la expresión. Esa es tu postura. Pero escúchame. Yo no puedo creer que Pedro esté haciéndole irreverencia a Jesucristo. El Señor Jesucristo dice bautizándole en el nombre. Y Pedro entiende cuál es el onoma. En el nombre de Jesús. Y Pedro lo aplica lleno del Espíritu Santo. Es imposible que Pedro lleno del Espíritu Santo le vaya a llevar la contraria a las palabras de Jesús. ¿Cuál es el texto de Pedro? ¿Cuál es donde? Hechos 2:38.
Hechos Y 2. yo no creo que Pedro lleno, porque la Biblia dice, y salió Pedro lleno del Espíritu Santo y predicó un mensaje, el primer mensaje, y se convirtieron como 3,000. Lo que Yo pasa no creo. que sí, lo que pasa es que si creemos esa postura, Jaime, entonces no solo tenemos 2 bautismos, tenemos 3, porque Pablo, No, la Biblia, Efesios no, habla de un solo bautismo. espérate. Pablo en Hechos 19 bautizó en el nombre del Señor Jesús, no en el nombre de Jesús. El que bautizó en el nombre de Jesús fue Pedro. Él añade la palabra. Entonces aquí tenemos 3 fórmulas de bautismo ya. Mateo 28, 19, Hechos 2, 38 y Hechos 19, 3 y 4. ¿Cuál de los 3 está bautizando correctamente? Porque aquí ya incluimos a Pablo, entonces si es así. O sea, nosotros tenemos claro que es el mismo bautismo que el que hace Pablo y el que hace Pedro, que es el de Jesucristo. Es el mismo. O sea, cuando tú hablas que hay un malentendido, sí, claro que sí, pero no somos nosotros. Porque si postulamos que Pedro tiene el bautismo correcto, entonces tú vas a tener que refutar al apóstol Pablo también. Porque el apóstol Pablo no tiene la misma fórmula que tiene Jesucristo. El apóstol Pablo tiene, y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahí cambia. La palabra Señor cambia la fórmula en lo que lo está haciendo Pedro. Entonces tenemos 3 bautismos. Y aquí tendríamos que refutar 2. A Jesucristo y a Pablo. Ahora, si lo llevamos al extremo, como tú dices, si lo llevamos al extremo de quererle a cuál de los 3, por lógica, yo le pregunto a la audiencia aquí, todos le van a creer a Jesús. Porque independientemente que Pedro haya estado lleno del Espíritu Santo, que no sabemos que se equivocó, pero si nos vamos a ese extremo, yo prefiero creerle a Jesucristo, que es un ser perfecto, que no se equivoca, que a Pedro, que es un ser humano, que pudo haber fallado, o a Pablo. Entonces, hasta la lógica nos ayuda a entender a quién tenemos que creerle. Ok, vamos a leer el contexto de Hechos 2.38. Yo quiero un cafecito, man. Vamos a leer el contexto de Hechos 2.38 y vamos a ir a Hechos 2.14. No, pero fíjate que Jaime, la gente casi no lo quiere, pero a mí me cae bien Jaime, bien. Sí, no, a mí no me fastidia hablar con él. Dice. Los calvinistas lo traen del pelo, pero... Sí. No, yo he retado a los calvinistas que vengan a debatir conmigo el tema de Calvino y no han querido. Yo los he retado. Yo he dicho que vengan a debatir conmigo ese tema de los calvinistas y no quieren. No, es que ese tema no tiene sustento, ¿me entiendes? O sea, el calvinismo defiende bien lo que son Mira, las lo que pasa es que hay un fundamentales. detalle antes que Raúl comience. Mira, primero ya los de Hechos 19 ya habían sido bautizados, pero no correctamente. ¿Por qué? Porque no eran el nombre revelado. Entonces Pablo lo que no acepta es la pluralidad de fórmulas. Entonces Pablo corría el bautismo y lo hace en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, para que tú tengas un contexto y cierro con esto, Mateo 28, 19 es el mandato. Hechos 2 es la interpretación de la autoridad en el nombre y la práctica apostólica es lo que hace en Hechos capítulo 4, versículo 12, porque no hay otro nombre bajo el cielo. Ahí es donde se aplica totalmente la connotación de todo el bautismo en general. Pues si tú no lo comprendes... No, pero ahí te corrijo algo, Jaime, en el 19. Espérate, que tú estás quedando porque refutado. ahí fueron bautizados porque el bautismo que ellos habían recibido es el bautismo de Juan. Ahí lo dice claro en el versículo 3. Ese es para arrepentimiento. Entonces acordate que había habido una transición de la ley a la gracia. Sí, pero ese Y era para antes de que arrepentimiento. fuera la gracia, todos se bautizaban, los discípulos y Juan bautizaban el bautismo de arrepentimiento, que era el bautismo de Juan. Pero ya después de eso, aunque ellos fueron bautizados correctamente en el bautismo de Juan, en la ley, al entrar la gracia, tuvieron obligatoriamente que ser bautizados en el mandato que Jesucristo dio. Porque ya había entrado el tiempo de dispensación de la gracia. Ya hay un antes y un después en la ley y la gracia. Entonces es obvio que tenían que hacerlo porque ya entró en vigencia el mandato. Pero ahí no tiene nada que ver que anula. Como tú estás diciendo que ellos se habían bautizado en el mandato de Mateo 28, 19. No dice eso. En el bautismo de Juan era que se habían bautizado y por eso tienen que volver a bautizarse. Entonces lo que te digo, mira, hay una inconsistencia ahí, ¿verdad? Porque si nosotros tomamos que en el nombre de Jesús el bautismo, tenemos que eliminar dos fórmulas bautismales. Tenemos que refutar a Pablo y tenemos que refutar a Jesucristo. Y si nos vamos a ese extremo, no tiene ninguna lógica, porque yo prefiero creerle a Jesús antes que creerle a Pablo y a Pedro. ¿Me entendés? Entonces es ahí donde se encuentra la inconsistencia de esta enseñanza, porque no hay cómo amparar, cómo justificar que ese es verdaderamente, esa es la fórmula que se debe de hacer, pero no hay un enredo. Es lo mismo, es claro. Lo mismo. O sea, el bautismo que está llevando a cabo Pedro
el que está llevando Pablo es el mismo de Mateo 28, 19. Sí, correcto. A ver, leemos aquí. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les dijo, y les habló diciendo, perdón, varones judíos, escuchen, ¿a quién es la audiencia de Pedro en ese momento? Varones judíos y todos los que estáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. ¿Ves? Ahora vamos a ir al 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro, la audiencia de él era judía. Los judíos conocían al Espíritu Santo, sí. Conocían al Padre, sí, al Creador, al Eterno, pero no conocían a Jesucristo. Por eso es que Pedro les está diciendo que se bauticen en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Parcialmente incluso Raúl, perdón que te interrumpa, pero es por eso que Pedro también analógicamente, un texto que se ha malinterpretado cuando dice que el bautismo salva, Pedro 3:21, cuando dice, y el bautismo que corresponde a la salvación es este. ¿Por qué? Porque el bautismo que en ese tiempo los judíos no habían creído en Jesús, bautizaban en el bautismo de Juan, de arrepentimiento, está el bautismo de los saduceos también, ¿verdad? Entonces, no es que literalmente, él está hablando analógicamente, queriendo dar a entender que el bautismo que corresponde al plan de salvación es ese, ¿verdad? Porque entonces ahí hay una inconsistencia, porque entonces hay que refutar a Pablo también, donde nosotros podemos ver gente que está siendo salva sin haber sido bautizada. Entonces la palabra no se puede equivocar, es una mala interpretación que se le da. Correcto. Déjame explicar algo. Solo para finalizar, Jaime, porque dijiste algo en cuanto a Pedro. Dijiste que Pedro no usó la Trinidad. Perdón, Pablo no usó la Trinidad. Bueno, lo que dije en cuanto a Pedro, creo que ahí quedó claro para quién era la audiencia por la cual se dirigía en cuanto a Jesucristo, para que los judíos conocieran a Cristo, porque ellos ya conocían al Padre y parcialmente conocían al Espíritu de Dios. Dice Pablo, segunda de Corintios capítulo 13, versículo 4, la gracia del Señor Jesucristo, escucha bien, el amor de Dios, ya tenemos a Jesús y a Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Pablo sí reconoce la Trinidad. Pablo reconoce al Hijo, a Dios como el Padre y al Espíritu Santo. No puedes decir que Pablo no reconoció la Trinidad, brother. Adelante. Sí, mira, entonces regálame chance. Hechos 2:14, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto es notorio en mis palabras, lo que dice Pedro. ¿Y a quién le habla? 100% a la audiencia judía. Pero esa audiencia judía conocía al Padre y al Espíritu Santo, pero no reconocían a Jesús como el Mesías y Señor. Entonces, ¿cuál era el problema del judío? El problema del judío no era Dios, era Jesús, porque Pedro no le presenta a otro. Entonces, Pedro no le presenta un nuevo Dios, una nueva deidad. Entonces, lo que hacen ellos es que les presenta al mismo Dios, pero revelado en Jesucristo. Por eso donde viene el choque teológico. Hechos 2:36, donde dice, sepa pues certísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros justificáis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y ahí es donde entra el choque teológico para el judío, porque no el Padre, no el Espíritu, es Jesús. ¿Me entiende? Y por eso Pedro enfatiza el nombre de Jesucristo. Por eso de ahí entra en el contexto de Hechos 2:38. Arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Pedro no necesita explicar quién es el Padre, no necesita explicar quién es el Espíritu. Ellos ya sabían eso. Lo que no conocían y habían rechazado era Jesucristo. Y por eso el bautismo es la confesión pública, la identificación del Mesías rechazado y es la aceptación del nombre que ellos negaron, de Jesús. Y por eso aquí el problema es para ellos, porque son los que estaban negando a Jesucristo. Y el perdón está ligado con el nombre. Hechos 3:19, ahí mismo tú lo ves y lo dice. Arrepentido y convertido para que sean borrados vuestros pecados. ¿A quién? A Jesucristo. Hechos 4:10 y 12, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque no hay otro nombre. No, Jaime, pero es que ahí nos está dando la razón a nosotros entonces. Porque cuando decís que ellos habían creído en el Padre y en el Espíritu Santo y a Jesús no, entonces nos está dando la razón. Acuérdate que los judíos, ellos están esperando una promesa mesiánica. Ellos están esperando el cumplimiento de la palabra de Isaías y están esperando el cumplimiento de la promesa de Dios que enviaría un Mesías. Y ese Mesías es el Hijo. Ahora, el problema en los judíos está, ¿verdad? No es que ellos creían que Jesucristo era la misma persona, no,
sino que la persona, el hijo que iba a ser enviado, ellos lo esperaban como un David, que los libertara de los emperadores que en ese tiempo sorgullaban a Israel, como por ejemplo el Imperio Romano, que hoy son los mismos católicos, ¿verdad? Ellos esperaban una libertad física. Ellos querían un David que viniera a cortar prepucios, que viniera a cortar cabezas, que viniera a matar gente. Más sin embargo, nosotros podemos ver que Jesucristo lo refuta, ¿verdad? Y les dice, mira en San Juan 18:36, y les dice, o sea, en pocas palabras, ustedes están equivocando, porque, o sea, mi reino, le dijo, no es de este mundo. Si lo fuera, dice, mis servidores lucharían para que no fuesen entregados a los judíos, pero mi reino no es de aquí. O sea, la confusión de los judíos no está en creer que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, sino que el Hijo, el Mesías que ellos recibían, que ellos recibirían, ellos pensaban que iba a ser un David. Y no era así, el plan de Dios es otro, porque el plan de Dios no era libertarlos de un régimen físico, sino realmente de las tinieblas. O sea, su reino, o sea, el plan de Dios era diferente. Entonces no tiene nada que ver. Entonces, San Juan 1:12 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, ¿cómo ellos no iban a creer en Jesucristo si era Dios, si estaba profetizado? Ellos esperaban al Mesías, claro que sí. Entonces ellos no le recibieron, no porque, como tú lo postulas, sino realmente porque ellos esperaban un Mesías que viniera a pelear físicamente. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, Él les dio la potestad de ser hechos. Les dijo, no de Jesús, sino de Dios, el Padre. Entonces ahí está el punto. Entonces tú con ese argumento, más bien nos estás dando la razón a nosotros como trinitarios. Mira, yo te voy a explicar algo. Dos cosas contextuales. Primero, el pueblo judío conocía al Padre como Yahvé del Antiguo Testamento, Zacarías 12:10. Eso lo vas a encontrar en la Tanakh y en la Torá, donde involucra los 5 libros del Pentateuco. Ahí se habla del Padre. Aún Malaquías 2:10 dice, no tenemos todo un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. Y en el versículo anterior dice, hablando de Jehová, el Yahvé del tetragramatón. Así que los judíos ya conocían al Padre como Yahvé, así que no como primera persona de la Trinidad. Y segundo, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, porque es el Ruach, que es ellos lo conocían así. Así que correcto, a ellos lo que no conocían es a Jesucristo, porque Dios manifestado en carne. Ahora, para resolverte esto, en ninguna parte ellos creían lo que es lo posterior, que es la Trinidad que tú postulas hoy. Porque ningún bíblico postuló una Trinidad como tú la enseñas. Recuerda que eso es posterior. Y eso lo enseña Tertuliano. Ni Juan enseñó la Trinidad de 3 personas subsistiendo en un solo Dios. Así que la Biblia habla de Padre y Espíritu Santo, claro, pero no lo habla de 3 personas subsistiendo en un solo Dios. Habla de un solo Dios manifestándose. Timoteo 3:6, Tito 2:3. Cuando tú entiendes eso, tú no puedes decir que la Biblia es trinitaria. La Biblia no es trinitaria, la Biblia es monoteísta desde Génesis hasta Apocalipsis. Y lo que tú enseñas sí es posterior. Así que usted queda totalmente refutado. Pero no le acaba de enseñar un texto, Raúl, ahorita cómo creía Pablo. Y mira, escucha lo que te voy a decir. Mira, lo que tú hablaste del Pentateuco o el Atanás. Mira lo que dice la Biblia en el Pentateuco, en el libro de Deuteronomios. Escucha lo que dice. Mira lo que dice. Porque Dios dice, no es hombre, ni hijo de hombre. Mira lo que dice, las palabras que dice ahí. Para que se arrepienta. Entonces, ¿de quién está hablando aquí? Si él sabía que Dios iba a ser un hombre o Dios verdaderamente iba a ser carne. No, está hablando claramente del Padre. Y así encontramos esa consistencia desde Génesis a Apocalipsis. Porque el Hijo siempre es mencionado, aunque no fue manifestado el Hijo en carne. En el Nuevo Testamento siempre se refirió. ¿A dónde nos ayuda esto? Cuando tú vas a Éxodo 33. ¿Cómo es que un texto antes te dice que a Dios nadie le ha visto? ¿Verdad? ¿Cómo es que dice Éxodo que a Dios nadie le ha visto? Pero en otro texto dice que sí, que lo han visto, que miraron sus espaldas. ¿Se contradecirá la Biblia? Claro que no. ¿Por qué razón? Porque el mismo capítulo está mostrando a 2 personas diferentes. Y ahí podemos ver la preexistencia de Jesús. Porque literalmente dice que Moisés miró sus espaldas. Espérate, pero entonces, si tú aceptas eso, Jaime, tú estarías cayendo y dándole la razón a esta rama unicitaria que creen que el Padre tiene cuerpo. Y yo estoy seguro, no sé si estoy mal, tú me has hablado a mí que el Padre no tiene cuerpo, que el Padre es espíritu, antes de manifestarse. Entonces ahí, mira, habla de 2 seres. ¿Cómo explicas esto tú? Éxodo 33 habla que Moisés le miró las espaldas por una hendidura.
Y ese es un tema, y ese es un texto que cuando te vas, sabes que es una espalda real. No es algo simbólico ni metafórico. No tiene ningún sentido. Pero dice en un texto antes que no hay hombre que mire a Dios y viva. Entonces el mismo texto te está enseñando las dos personas y te está mostrando que Jesús es preexistente, que Jesús ya existía. Y hay muchos textos así. Para irme, espérame, para irme a acostar ya, porque ya, hoy sí ya me voy, ya son las 1:30. Jaime vino a desvelarnos aquí. Para terminar mi